análisis de Claudio Jaquelin. Elecciones 2019. ¿Cómo se arma el tablero de cara a octubre? Abuso sexual infantil. María Ayuso nos cuenta cómo es la vida de las víctimas cuando la justicia no funciona. Y nos visita Narda Lépez para contarnos sus 10 verdades. ¿Entenderemos hoy un poco más hacia dónde vamos? Escenario picante, sí los hay, y le damos la posta a Claudio para que nos explique y para que nos desparrame toda esta información y todos estos titulares que nos tienen, por cierto, mareados. ¿Cómo va? Bueno, no es raro que estemos mareados. Yo te diría que, Dolores, lo que estamos viendo es que el gobierno... Nosotros pensábamos hasta acá que el optimismo del macrismo era una patología. Yo te diría que es una noticia haber comprobado que si es una patología, no es severa y no es irreversible. ¿Y por qué? Porque hay otra noticia que es consecuencia y que explica la primera de que no es un optimismo enfermizo, por lo menos en grado extremo. Y es que asumieron una actitud muy realista que está basada en algo que hasta acá era casi una herejía, que es que asumen que tienen posibilidad cierta y concreta a esta altura de perder las elecciones, de no lograr la reelección de Macri. Esto es lo que llevó a que estemos escuchando esto que vos planteabas al principio, si hacemos un bypass o un atajo que no le gustan al presidente, o si buscamos alguna salida. O lo retrasamos. ¿Y por qué? Aunque parezca increíble, y la verdad es que casi uno podría pensar que era lo que casi todos sabíamos yendo al supermercado, andando en la calle, que la economía iba a afectar el voto, pero que Marcos Peña había dicho hace casi nada que había otros motivos para votar, que la inflación no era lo más relevante. Durán Barba le dijo, muchachos, parece que lo que ustedes creen que es lo que dice el círculo rojo es cierto. Y esto abrió el paso a que todos los reclamos que venían haciendo los aliados radicales, los gobernadores de Cambiemos que tienen territorio, que bajan al llano y no estando blindado, que tienen el vínculo con la gente, le venían diciendo es, así no aguanta esto. Y entonces llegaron hasta acá a decir, bueno, hay que replantearse lo que está pasando porque la estanflación, porque la recesión más la inflación está poniendo en riesgo todo el capital político y todo lo que es hoy la posibilidad de que se llegue a una reelección. Este es el lugar a donde se llegó. Parece increíble que hubieran necesitado que Durán Barba tirara los números sobre la mesa. O sea que acá el que finalmente toma esta determinación de empezar a cambiar el enfoque es nuevamente Durán Barba. No es Durán Barba. El problema es que para el gobierno muchas veces lo que no se mide no existe. Entonces, hasta que no llegaran estas mediciones, estos resultados de sondeos y de focus group, no existía. Claro, es muy peligroso porque en un escenario descendiente y declinante como era el que estaba viviendo, es posible que cuando llegues a tener esos resultados estés un poquito más abajo. Claro. Ahora, ¿qué pasaba también? Que hacia adentro de esta coalición lo que estaba habiendo era mucho ruido. Riesgo de que algunos sectores empezaran a ir, que algunos no pusieran mucha gana para después defender la elección nacional porque en sus provincias iban a tener resuelta su elección. Y era la necesidad de llamar a volver a cohesionarse, porque la situación era riesgosa. Y esa necesidad de cohesionarse de vuelta y esa necesidad de construir hizo que los radicales estén hoy en una mesa discutiendo sobre política de precios, sobre tarifas, sobre créditos, cosa que era inimaginable hasta hace 15 días. De hecho, parecía que el propio ProPuro había decidido pegar un portazo y decir, son rebeldes, se hacen los cocoritos. Bueno, nosotros no entramos en esa. Hagan lo que quieran. La realidad hoy es que yo te diría,
no es que estemos a las puertas de que le ofrezcan una vicepresidencia, aunque te diría que hoy el tramo que va entre ofrecer una vicepresidencia y que se transforme de verdad en una coalición de gobierno y no solo parlamentario electoral, yo te diría es más corto para la vicepresidencia que para lo otro. Pero lo cierto es que necesitan cerrar filas, porque la situación era crítica. ¿Y por qué era crítica? ¿Era o es? Sigue siendo crítica. ¿Y por qué es crítica? Porque hasta acá lo que decían, y lo que decía casi toda el ala más dedicada a la estrategia electoral, con Marcos Peña a la cabeza, era: se están reproduciendo los escenarios de 2015. Es cierto, podemos perder en las PASO, sacar menos votos. Podemos perder en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta... El balotaje está asegurado. Si va Cristina, y todos creen que va Cristina, el balotaje está asegurado. ¿Qué dicen los números que aparecieron en la mesa? Los números que dicen que aparecieron en la mesa dicen dos cosas. Primera vuelta, hoy Cristina está 5 puntos arriba de Macri. Pero lo peor no es eso, sino que se rompió ese axioma de que Cristina no podía ganar en segunda vuelta. Y hoy lo que tienen es un empate técnico y hasta con una leve ventaja para Cristina. Y ahí se encendieron todas las alarmas. Estamos hablando en un escenario electoral con una persona que está procesada, una expresidenta, posible candidata, procesada en múltiples causas, y un gobierno que hoy se da cuenta que no puede contra eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. Porque no le alcanza al gobierno ni con los avances institucionales, ni con las obras de infraestructura, porque la economía puso tanta urgencia en el bolsillo de los argentinos que empieza a desplazar, y el miedo a ese pasado, a la corrupción, al autoritarismo, a todos esos atributos negativos que tiene o que representa Cristina, empiezan a diluirse. Y esa dilución de esos atributos negativos empiezan a permear en un electorado que hasta acá la rechazaba. Y entonces el techo se empieza a abrir y el piso de Macri se empieza a agrietar. Claro. Y esto empieza a poner mucha presión. Tanta presión pone que el problema más grande no es solo que hoy sea este escenario. ¿Por qué Durán Barba apareció en escena? ¿Por qué Durán Barba tuvo tanta preeminencia en que esto se aceptara y se abriera ese telón que era inviolable? Por una razón sencilla. Porque todas las previsiones, todos los pronósticos que hizo el gobierno hasta acá, se fallaron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los meses el arco está más lejos. Tanto es así que ¿sabes cuál es el número de inflación que anoche me decían que están previendo que va a dar la semana que viene? ¿Cuál es el porcentaje? No quiero ni saber. ¿Cuánto, Claudio? 4,5. 4,5. Hace 2 meses el presidente dijo la inflación está bajando. Esto hace que Durán Barba y su equipo de campaña no puedan planificar porque no tienen un escenario confiable para planificar. ¿Hay una grieta ya planteada, por ejemplo, entre el propio Durán Barba y Duhovne? Acá lo vemos. Hubo una reunión la semana pasada que lo que cuentan en la Casa Rosada es que fue tensa, muy tensa, porque Durán Barba empezó a explicar esto. Muchachos, ustedes a mí aparte, no me dan una... a ver, acá los tenemos a los dos enfrentados. Durán Barba tiene un objetivo final que es ganar las elecciones. No le importa otra cosa, ¿no? Absolutamente. Duhovne tiene que lidiar con 2 cosas: traer soluciones a la economía y dar respuesta a lo que acordó con el Fondo Monetario, que le deja un margen de maniobra bastante acotado. Eso hace que cada cual tenga en algún punto intereses distintos, pero que se ponga en riesgo el fondo. Claro. Entonces, ¿qué le dijo Durán Barba? Muchachos, también denme una cifra y denme previsiones confiables, porque yo sé que dentro de un mes voy a tener 5 de inflación, o 3 o 2, puedo diseñar un escenario y trabajar en una comunicación y en una estrategia de campaña. Esto es la incertidumbre máxima. Sobre todo para quienes diseñan campaña, no sobre la intuición, sino sobre la medición concreta y precisa. Esto no le gustó nada a Duhovne, porque argumentó con argumentos muy técnicos de por qué había pasado lo que pasó. Pero ¿cuál es el final de este cuento? Y el final de este cuento es lo que dice Marcos Peña. Los argumentos técnicos solo los escucha el círculo rojo, no la gente. Y la que define la elección no es el círculo rojo, es la gente. ¿Podríamos pensar que Duhovne tiene los días contados? No. No. No, por varias razones. Primero porque
provocaría un escenario que nos haría remitir al Alfonsín de los últimos meses de 1989, un debilitamiento del gobierno imposible. Duhovne, además, es un técnico sólido que goza del respaldo y la confianza del Fondo Monetario, que en este momento es decisivo, y también la del presidente. El tiempo para que Duhovne se fuera, yo te diría, ya pasó, salvo hecatombe. El problema es que hoy no es la hecatombe lo que preocupa, porque el problema es que este presente se transforme en un presente continuo declinante que cada vez te ponga un poquito más abajo y que la necesidad y la posibilidad de recrear una ilusión, que es lo que vos en definitiva vendés de cara a una elección. Por ¿Qué supuesto. vendés? Futuro. Vendés que vas a estar mejor. Ahora, si esto empieza a ser así y esto no llega a colapsar, que era el temor hasta hace nada, bueno, si hay riesgo de colapso, estamos en problema. El problema es que ni siquiera se llega hoy. Hoy la declinación ya te lleva a un escenario de una probable derrota. Ese escenario de probable derrota, si no se para, si no se hace un torniquete, como se hizo con el mercado cambiario, te va a llevar a ese lugar en el término político electoral. Esto es lo que están tratando de parar y esto es lo que están haciendo. Por eso, estas medidas, un poquito de apuro, que hasta anteayer iban a salir el viernes, que anoche ya se decidió que hasta la semana que viene no salen. ¿Y sabe por qué no van a salir? No solo porque están muy en veremos, porque de 5 medidas que tenían en cartel, hay una hasta ahora que es precios cuidados y no más que esa, porque no quieren que, entre otras cosas, salgan antes de que se anuncie ese número fatídico de la inflación y se lo lleve puesto. Muy bien, gracias Claudio. Gracias, Dolores. Tenemos ahora un mini resumen de ciertas frases que pueden plantear nuestro panorama electoral. Y acá no se trata de hacer poner algún mecanismo por el